Hermanos, detengan todo en este momento. Lo que están a punto de escuchar es tan perturbador que hasta el día de hoy el Vaticano guarda silencio absoluto sobre lo sucedido. Una carta de renuncia escrita por el cardenal Robert Sarah, uno de los hombres más respetados dentro de la Iglesia Católica, apareció sobre el escritorio del Papa León XIV sin que nadie hubiera entrado en la habitación. Pero escuchen esto, la carta no solo no debería estar allí, es que ni siquiera debería existir. ¿Cómo puede una carta aparecer de la nada en el lugar más vigilado del mundo? ¿Cómo puede estar fechada para un día que aún no ha llegado? Y lo más aterrador de todo, ¿cómo puede estar escrita con la letra perfecta de un hombre que jura nunca haberla tocado? Antes de continuar, querido amigo fiel, necesito que hagas algo crucial en este momento. Dale clic al botón rojo de suscripción justo ahora. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un vídeo, porque lo que revelaremos hoy podría desaparecer en cualquier momento. Deja un like si crees en lo imposible, comenta desde qué ciudad nos estás viendo para que podamos orar juntos. Esto es importante, hermanos, porque lo que sucedió en el Vaticano desafía toda explicación racional. Estamos hablando de cartas que aparecen solas, de mensajes escritos mientras el autor duerme, de reflejos en espejos que actúan independientemente de las personas reales. Estamos hablando de un fenómeno que obligó al Papa mismo a redactar un decreto que ya estaba escrito antes de que él lo pensara. ¿Están listos para descubrir la verdad? Porque después de este video, nunca volverán a ver el Vaticano de la misma manera. La mañana del 23 de noviembre comenzó como cualquier otra en el corazón del Vaticano. Roma despertaba bajo un cielo gris que parecía presagiar algo inusual. El Papa León XIV, un hombre conocido por su disciplina inquebrantable y su devoción absoluta, entró en su despacho privado a las 6 de la mañana exactamente como lo había hecho durante los últimos 4 años de su papado. Su rutina era perfecta, medida al segundo. Primero revisaba los informes de la noche, luego leía las cartas urgentes y finalmente dedicaba 1 hora completa a la oración antes de sus audiencias. Pero ese día, hermanos, algo rompió esa rutina de manera tan brutal que el Santo Padre sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Justo en el centro de su escritorio, perfectamente alineado como si manos invisibles lo hubieran colocado con precisión milimétrica, había un sobre blanco. El Papa se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron la habitación buscando alguna explicación. La puerta estaba cerrada con llave, las ventanas selladas, ningún objeto fuera de lugar. Todo estaba exactamente como lo había dejado la noche anterior. Pero ese sobre no estaba allí. Él lo sabría porque siempre revisaba su escritorio antes de retirarse. El Santo Padre se acercó lentamente, su corazón comenzando a latir más rápido de lo normal. Cuando tomó el sobre entre sus manos, sintió algo extraño. El papel estaba tibio, como si acabara de ser tocado por dedos humanos. Pero eso era imposible. Nadie había entrado. Nadie podía entrar sin que él lo supiera. El sistema de seguridad del Vaticano es uno de los más sofisticados del mundo. Guardias suizos patrullan cada pasillo, cámaras vigilan cada rincón, y la habitación papal está protegida por 3 capas de seguridad distintas. Y sin embargo, allí estaba ese sobre, desafiando toda lógica. El Papa volteó el sobre y lo que vio le heló la sangre. El sello de cera no era el sello papal que se usa en la correspondencia oficial del Vaticano. Era algo mucho más antiguo, mucho más ominoso. Una cruz rodeada de 7 puntos, un símbolo medieval que solo se utilizaba en las circunstancias más extremas de la historia de la Iglesia. Era el símbolo de la renuncia total, del sacrificio absoluto, de la entrega completa. Este sello no se había usado en más de 300 años. El último papa que lo empleó lo hizo antes de abdicar por razones que nunca fueron completamente reveladas al público. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que esto significa? Alguien o algo estaba usando un símbolo que pertenecía a los archivos más secretos del Vaticano, archivos a los que solo 3 personas en todo el mundo tienen acceso, y el Papa es una de ellas. Con manos temblorosas, el Santo Padre rompió el sello. El sonido de la cera quebrándose resonó en el silencio de la habitación como un trueno. Abrió la carta lentamente, preparándose mentalmente para lo que fuera que encontrara dentro. Pero nada, absolutamente nada podría haberlo preparado para lo que leyó. La letra era inconfundible. Era la caligrafía perfecta, serena y disciplinada del cardenal Robert Sarah, uno de los hombres más influyentes de la Iglesia Católica. Un hombre conocido en todo el mundo por su integridad, su obediencia inquebrantable y su absoluta lealtad al Papa y a la doctrina. Un hombre que jamás haría nada impulsivo, mucho menos algo clandestino o irregular. Las palabras escritas en el papel eran pocas pero devastadoras. Su santidad, perdóneme. El peso ha superado mi obediencia.
Renuncio mi cargo con efecto inmediato. No me busque antes de la 7ª hora. Robert Sara. El Papa tuvo que sentarse. Sus piernas simplemente dejaron de sostenerlo. ¿El cardenal Sara renunciando? Era imposible. Completamente imposible. Si me están siguiendo hasta aquí, hermanos, denle like a este video ahora mismo porque lo que viene a continuación es aún más perturbador. Y si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Este contenido podría no estar disponible mañana. Activa la campanita y únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. El Papa inmediatamente levantó el teléfono interno y llamó a su secretario personal, Pietro, un hombre de confianza absoluta que llevaba trabajando en el Vaticano desde hace más de 20 años. Pietro entró en la habitación menos de un minuto después, su rostro mostrando preocupación al ver la expresión del Santo Padre. «Santidad, ¿qué sucede?», preguntó acercándose rápidamente. El Papa simplemente extendió la carta hacia sin decir una palabra. Pietro la tomó, leyó las líneas y palideció instantáneamente. Pero esto es imposible, Santidad. El cardenal Sara estuvo en sus aposentos toda la noche. Yo mismo verifiqué la seguridad esta mañana. Él no salió, no se movió, no envió nada. El Papa se puso de pie abruptamente. Pietro, quiero que me digas algo con absoluta certeza. ¿Quién puso esta carta aquí? El secretario miró alrededor de la habitación, sus ojos buscando desesperadamente alguna explicación lógica. Nadie, Santo Padre. La habitación estuvo cerrada toda la noche. Yo mismo tengo una de las llaves, usted tiene la otra, y la tercera está en la caja fuerte de seguridad. Nadie entró. Entonces, ¿cómo llegó esto aquí?, preguntó el Papa, su voz mostrando por primera vez en años un tono de algo que podría describirse como miedo. Pietro tragó saliva con dificultad. No lo sé, Santidad, pero hay algo más que debe saber. El Papa lo miró directamente en los ojos. ¿Qué más? La carta está fechada para mañana. Santo Padre, mire la esquina superior derecha. El Papa tomó la carta nuevamente y efectivamente, allí estaba. La fecha escrita con la misma caligrafía impecable del cardenal Sara indicaba el 24 de noviembre, un día que aún no había llegado. ¿Cómo puede una carta estar fechada para el futuro? ¿Cómo puede alguien escribir una renuncia para un día que todavía no existe? Hermanos, esto no es solo extraño, es completamente imposible según todas las leyes de la lógica y la razón. El Papa cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y tomó una decisión. Llama al cardenal Sara inmediatamente. Quiero verlo ahora. Pietro asintió y salió corriendo de la habitación. El Santo Padre se quedó solo, mirando esa carta como si fuera un objeto maldito. Su mente de teólogo entrenado buscaba explicaciones racionales. ¿Podría ser una falsificación? Imposible. La letra era demasiado perfecta, cada trazo idéntico a la firma del cardenal que él había visto cientos de veces. ¿Podría ser una broma cruel? También imposible. Nadie en el Vaticano se atrevería a hacer algo así. Y además, ¿cómo habrían entrado en su despacho? ¿Podría ser que el cardenal Sara realmente lo hubiera escrito pero estuviera mintiendo sobre la fecha? Eso tampoco tenía sentido. El cardenal era un hombre de una honestidad brutal, incapaz de mentir incluso en las circunstancias más difíciles. Mientras el Papa reflexionaba, algo más captó su atención. La carta desprendía un aroma muy tenue pero inconfundible. Era incienso, pero no el incienso común que se usa en las misas diarias. Era un tipo de incienso antiguo, una mezcla específica que solo se utilizaba en ceremonias especiales, ceremonias que no se habían realizado en el Vaticano en décadas. El Santo Padre acercó el papel a su nariz y cerró los ojos. Sí, definitivamente era ese aroma. Pero, ¿de dónde venía? ¿Quién lo había aplicado al papel? Y lo más importante, ¿por qué? 5 minutos después, la puerta se abrió y entró el cardenal Robert Sara. Era un hombre de aproximadamente 65 años, de origen africano, con una presencia que imponía respeto inmediato. Su rostro mostraba la serenidad de alguien que había dedicado toda su vida al servicio de Dios, pero también la firmeza de un guerrero espiritual que no se doblegaba ante nada. El cardenal Sara era conocido en todo el mundo católico por sus libros sobre el silencio, la oración y la obediencia. Era un defensor inquebrantable de la tradición y un crítico valiente de lo que él consideraba desviaciones doctrinales. Muchos lo veían como un futuro papa. Otros lo consideraban demasiado conservador para el mundo moderno. Pero todos, absolutamente todos, respetaban su integridad. Santidad, me llamó urgentemente, dijo el cardenal haciendo una reverencia respetuosa. El Papa no respondió inmediatamente. Simplemente extendió la carta hacia él,
observando cada microexpresión en el rostro del cardenal. Sara tomó el papel, comenzó a leer, y entonces sucedió algo que el Papa nunca olvidaría. El rostro del cardenal, normalmente sereno como una estatua de mármol, cambió completamente en cuestión de segundos. Palideció hasta un tono casi grisáceo. Sus labios comenzaron a temblar. Sus manos empezaron a sacudirse tan violentamente que casi suelta la carta. Se quedó sin aliento, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Leyó las líneas una vez, luego otra, y otra más, como si intentara extraer de papel alguna explicación que simplemente no existía. Finalmente, levantó la mirada hacia el Papa y pronunció las palabras que harían que esta historia pasara de extraña a completamente terrorífica. «Santidad, yo nunca escribí esto». El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. El Papa, que había sido entrenado durante décadas para mantener la compostura en cualquier situación, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Cardenal Sara», dijo con voz controlada pero tensa, «la letra es tuya. Yo la reconozco. Lo sé, Santidad, pero yo no escribí esta carta. Hermanos, déjenme preguntarles algo. Si estuvieran en el lugar del Papa en este momento, ¿qué pensarían? ¿Qué harían? Comenten abajo sus teorías porque necesito saber qué opinan de esto. Y si están sintiendo escalofríos como yo mientras narro esta historia, denle like ahora mismo. Esto apenas está comenzando». El Papa se acercó más al cardenal, estudiando su rostro con la intensidad de un detective. «La firma es tuya», continuó el Santo Padre. «También lo sé, Santidad», respondió el cardenal, su voz ahora apenas un susurro. «El papel tiene tu estilo, tu forma de expresarte. Lo sé, Santo Padre. Todo en esta carta me pertenece excepto la acción de haberla escrito». El Papa frunció el ceño. «Eso no tiene ningún sentido, cardenal. O la escribiste o no la escribiste. No puede ser ambas cosas». El cardenal Sara respiró profundamente, claramente luchando por mantener su compostura. «Santidad, cuando me desperté esta mañana, mi escritorio estaba exactamente como lo dejé anoche. No faltaba ninguna carta, no había papeles fuera de lugar. Revisé todo meticulosamente como hago todas las mañanas. Esta carta no existía en mi posesión. Entonces, ¿cómo llegó a mi escritorio?», preguntó el Papa, su voz subiendo de tono por primera vez. El cardenal negó con la cabeza lentamente. «No lo sé, Santidad, pero hay algo más». El Papa lo miró intensamente. «¿Qué más?». El cardenal señaló la fecha en la esquina superior de la carta. «Esto está fechado para mañana. Yo no escribo cartas fechándolas para el futuro. Nadie lo hace. Es absurdo». El Santo Padre se dio la vuelta, caminó hacia la ventana y miró hacia la plaza de San Pedro. Cientos de peregrinos ya comenzaban a reunirse para la audiencia general que se llevaría a cabo en unas horas. Personas de todo el mundo que venían buscando guía espiritual, buscando certeza en un mundo lleno de incertidumbre. Y aquí estaba él, el líder de 1.400 millones de católicos, enfrentando algo que desafiaba toda certeza, toda lógica, toda razón. «Cardenal Sara», dijo el Papa sin voltear, «¿renuncia usted a su cargo?». La respuesta fue inmediata y firme. «Nunca, Santidad. Mi compromiso con la Iglesia y con usted es inquebrantable hasta mi último aliento». Entonces, porque su propia letra dice lo contrario. El cardenal se acercó hasta quedar junto al Papa, ambos mirando hacia la plaza. «Santidad, hay fuerzas en este mundo y fuera del que no siempre comprendemos. Fuerzas que pueden manifestarse de maneras que desafían nuestra comprensión humana». El Papa lo miró de reojo. «¿Está sugiriendo que esto es sobrenatural?». «No me atrevo a sugerir nada, Santidad. Solo puedo decir que esta carta no salió de mi voluntad, pero claramente salió de algo que usó mi mano, mi letra, mi nombre». En ese momento, Pietro entró nuevamente en la habitación, esta vez con una expresión de pánico absoluto en su rostro. «Santidad, perdone la interrupción, pero hay algo que debe ver inmediatamente». «¿Qué sucede, Pietro?». «El cardenal Sara estuvo bajo vigilancia constante toda la noche, ¿verdad?». «Sí, Santo Padre. 2 guardias suizos custodiaron su puerta sin moverse ni un centímetro. Les pregunté específicamente si el cardenal salió en algún momento. Me confirmaron que no. No salió, no recibió visitas, no envió nada». «Entonces, ¿cuál es el problema?». Pietro extendió una carpeta hacia el Papa. «Santidad, revisamos las cámaras de seguridad de todo el Palacio Apostólico desde las 6 de la tarde de ayer hasta las 6 de la mañana de hoy». El Papa abrió la carpeta. Y no hay ni una sola imagen de alguien acercándose a su despacho
Santidad. Nadie entró, nadie salió. Hermanos, ¿están entendiendo la magnitud de esto? Una carta que no debería existir, escrita por un hombre que jura no haberla tocado, fechada para un día que no ha llegado, apareció en el lugar más seguro del mundo sin que nadie la llevara hasta allí. Si esto no les pone la piel de gallina, no sé qué lo hará. Denle like si quieren que siga investigando estos misterios del Vaticano porque tengo mucho más material guardado. El Papa cerró la carpeta lentamente. Su mente brillante, entrenada en teología, filosofía, derecho canónico y diplomacia, buscaba desesperadamente una explicación racional. Pero no la había. Simplemente no existía ninguna explicación que pudiera abarcar todos los hechos imposibles que estaban sucediendo. Cardenal Sara, dijo finalmente, hasta que esto se aclare completamente, no puede abandonar el Vaticano. ¿Entendido? Santidad. Y tampoco estará solo. Quiero que 2 guardias lo acompañen en todo momento, incluso dentro de sus aposentos. El cardenal asintió con solemnidad. Haré lo que ordene, Santo Padre. Pero debo decirle algo. El Papa lo miró directamente a los ojos. Diga, en el fondo de mi alma, Santidad, siento que esto no es un error. Es una advertencia. ¿Una advertencia de qué? De algo que está por venir. De algo que alguien o algo quiere que sepamos. El Santo Padre estaba a punto de responder cuando sucedió algo que hizo que los 3 hombres en la habitación dieran un paso atrás simultáneamente. La carta, la misma carta que el cardenal Sara sostenía en sus manos, comenzó a brillar. No era una ilusión óptica, no era un reflejo de la luz matutina que entraba por la ventana. Los bordes del papel literalmente emitían un brillo tenue pero inconfundible, como si el papel mismo estuviera generando luz propia. Pietro dejó escapar un grito ahogado. Santo Padre, esto no es normal. Esto no es de este mundo. El cardenal Sara, sorprendentemente, no soltó la carta. En cambio, la observó con una mezcla de terror y fascinación. Santidad, le dijo al Papa sin apartar la vista del papel luminoso, esto apenas está comenzando. Puedo sentirlo. Lo que sea que haya escrito esta carta usando mi nombre, mi letra, mi alma, no ha terminado con nosotros. Y tenía razón, porque lo que sucedería en las siguientes 24 horas demostraría que aquella primera carta era solo la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande y mucho más aterrador. El brillo en el papel se desvaneció tan misteriosamente como había aparecido, dejando solo el aroma persistente de ese incienso antiguo flotando en el aire. El Papa ordenó que la carta fuera guardada en la caja fuerte personal de seguridad máxima, una caja fuerte que requería 3 llaves diferentes para abrirse y que estaba ubicada en una habitación sin ventanas en el nivel más profundo del Palacio Apostólico. Santidad, sugirió que llamemos a un experto en grafología, propuso Pietro. Necesitamos confirmar científicamente si esta letra pertenece realmente al cardenal Sara. El Papa negó con la cabeza. No, Pietro, ya sé qué es su letra. Lo que necesitamos entender no es el quién, sino el cómo y el por qué. Ordenó que se realizara una reunión de emergencia con los 5 cardenales más cercanos a su círculo interno. Estos hombres formaban lo que se conocía informalmente como el Consejo de los 5, un grupo que asesoraba al Papa en los asuntos más delicados y secretos de la Iglesia. La reunión se realizaría en la sala del consistorio, una habitación histórica donde se habían tomado algunas de las decisiones más importantes en la historia del Vaticano. Mientras tanto, el cardenal Sara fue escoltado de regreso a sus aposentos con la instrucción estricta de no hablar con nadie sobre lo sucedido. 2 guardias suizos se posicionaron fuera de su puerta y otros 2 dentro de su habitación. Si algo iba a suceder, habría testigos. El cardenal pasó las siguientes horas en oración profunda, arrodillado frente a un crucifijo que había pertenecido a su madre, una mujer santa que le había enseñado desde niño que en los momentos de mayor oscuridad es cuando la luz de Dios brilla más intensamente. Pero incluso mientras oraba, una parte de su mente no podía dejar de preguntarse qué significaba todo esto. Hermanos, antes de continuar, necesito que hagamos algo juntos. En los comentarios, quiero que escriban qué creen que está sucediendo realmente. ¿Es esto un fenómeno sobrenatural? ¿Es una conspiración humana extremadamente sofisticada? ¿Es una prueba de fe? Escriban sus teorías porque al final del vídeo revelaré la explicación más aceptada por los expertos del Vaticano. Y si todavía no han dado like, ¿qué están esperando? Este vídeo se está volviendo viral y ustedes son parte de la razón. A las 3 de la tarde, el Consejo de los 5 se reunió en la sala del consistorio. Además del Papa y el cardenal Sara, estaban presentes el cardenal Martínez de España, experto en derecho canónico, el cardenal O'Brien de Irlanda, especialista en fenómenos místicos y exorcismos,
el cardenal Chen de China, un brillante teólogo, y el cardenal Kowalski de Polonia, el decano del colegio cardenalicio. La reunión comenzó con el Papa exponiendo todos los hechos tal como habían sucedido, sin omitir ningún detalle. Mostró la carta, explicó las circunstancias de su aparición, detalló la reacción del cardenal Sara y describió el inexplicable brillo que había emanado del papel. Los 5 cardenales escucharon en silencio absoluto, sus rostros mostrando grados crecientes de preocupación. Cuando el Papa terminó, el cardenal O'Brien fue el primero en hablar. Su Santidad, en mis 40 años estudiando fenómenos místicos, he visto muchas cosas extrañas. He participado en exorcismos que desafían toda explicación racional. Pero nunca he escuchado de algo así. Un documento que aparece de la nada, fechado para el futuro, escrito en la letra perfecta de alguien que jura no haberlo escrito. Esto va más allá de lo paranormal. Esto es algo completamente nuevo. El cardenal Chen se inclinó hacia adelante. La pregunta que debemos hacer, hermanos, no es si esto es posible según nuestra comprensión actual de la realidad. Claramente ha sucedido, por lo tanto es posible. La pregunta real es qué significa y qué debemos hacer al respecto. El cardenal Martínez intervino con su voz grave y autoritaria. Desde el punto de vista del derecho canónico, esta carta no tiene validez. Una renuncia debe ser presentada voluntariamente y con plena conciencia. Si el cardenal Sara no la escribió voluntariamente, entonces legalmente no existe. Pero el cardenal Kowalski, el más anciano del grupo con sus 82 años, levantó una mano temblorosa. Hermanos, estamos enfocándonos en los aspectos legales y místicos, pero están pasando por alto algo fundamental. Esta carta menciona la 7ª hora. No me busque antes de la 7ª hora. Dice específicamente. En la tradición bíblica y en la historia de la Iglesia, la 7ª hora tiene un significado profundo. El Papa asintió lentamente. Tiene razón, cardenal. La 7ª hora es mencionada en el Evangelio de Juan cuando el hijo del funcionario real es sanado. También aparece en el Apocalipsis como un momento de revelación. Es un número con peso simbólico enorme. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer?, preguntó el cardenal Sara, hablando por primera vez en la reunión. ¿Esperar hasta la 7ª hora? ¿Las 7 de la tarde? ¿Las 7 de la mañana? ¿Qué 7ª hora? El cardenal O'Brien cerró los ojos como si estuviera consultando algún conocimiento interno. Propongo algo, Su Santidad. Propongo que mantengamos al cardenal Sara bajo observación constante hasta mañana a las 7 de la tarde. Si la carta está fechada para mañana y menciona la 7ª hora, entonces algo debería suceder mañana a las 7 de la tarde. ¿Y si no sucede nada?, preguntó el cardenal Chen. Entonces sabremos que todo esto fue algún tipo de elaborado engaño, aunque francamente no puedo imaginar cómo alguien lo habría logrado, respondió O'Brien. El Papa reflexionó durante varios minutos mientras los cardenales esperaban en silencio. Finalmente, habló con la autoridad que solo el vicario de Cristo en la tierra puede ejercer. Así será. Cardenal Sara permanecerá bajo vigilancia constante hasta mañana a las 7 de la tarde. 2 guardias estarán con usted en todo momento, incluso cuando duerma. Pietro organizará turnos de vigilancia y documentará cada segundo. Si algo va a suceder, lo presenciaremos con nuestros propios ojos. Los cardenales asintieron en acuerdo. Pero antes de que la reunión pudiera terminar, un guardia suizo irrumpió en la sala con el rostro pálido como un fantasma. Su Santidad, perdón por la interrupción, pero es urgente. ¿Qué sucede?, preguntó el Papa, su voz mostrando irritación por la falta de protocolo. Ha aparecido otra carta, Santo Padre. El silencio en la sala se volvió sepulcral. ¿Dónde? En su escritorio, Santidad. En el mismo lugar exacto que la primera. Los 7 hombres presentes en la sala corrieron hacia el despacho papal como si el edificio estuviera en llamas. Cuando llegaron, efectivamente, allí estaba. Otro sobre blanco, perfectamente alineado en el centro del escritorio, con el mismo sello de cera medieval, desprendiendo el mismo aroma a incienso antiguo. El Papa se acercó lentamente, como quien se aproxima a una serpiente venenosa. Antes de que pudiera tomarlo, el cardenal O'Brien lo detuvo. Santidad, permítame a mí. Tengo experiencia con objetos que pueden estar cargados con influencias negativas. El Papa asintió y dio un paso atrás. O'Brien se acercó al sobre con la cautela de un experto en explosivos desactivando una bomba. Murmuró una oración de protección en latín mientras extendía su mano. Cuando sus dedos tocaron el papel, sus ojos se abrieron de par en par. «Está tibio», susurró, como si acabara de ser puesto aquí hace segundos. «Pero es imposible», intervino Pietro.
Yo mismo estaba en esta habitación hace menos de 10 minutos revisando unos documentos. No había nada sobre el escritorio. Lo juro. Hermanos, ¿se imaginan el terror que debieron sentir estos hombres en ese momento? Si están sintiendo escalofríos, compartan este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Y díganme en los comentarios, ¿seguirían investigando si estuvieran en el lugar del Papa o saldrían corriendo de Vaticano? El cardenal O'Brien rompió el sello y abrió la carta con manos sorprendentemente firmes para alguien de su edad. Leyó el contenido en silencio, su expresión pasando de la cautela al horror absoluto. Leyó las líneas 3 veces antes de finalmente levantar la mirada hacia el Papa. Su santidad, esto es aún peor que la primera. El Papa extendió su mano. Déjeme verla. O'Brien le entregó el papel y todos se reunieron alrededor del Santo Padre para leer por encima de su hombro. El texto era breve pero devastador. La hora se acerca. Si la obediencia falla, que la verdad te absuelva. La carta estaba firmada nuevamente por Robert Sarah con la misma caligrafía perfecta. Pero el cardenal Sarah estaba parado justo allí, frente a todos ellos, rodeado por guardias que juraban que no se había movido de sus aposentos. «Santidad, esto es imposible», dijo Sarah con voz temblorosa. «Yo estaba en mi habitación rezando. Los guardias estaban conmigo todo el tiempo. Yo no escribí esto. No toqué papel ni pluma ni nada». El cardenal Chen se acercó y examinó la carta con ojo crítico. «La tinta está fresca», observó. «Puedo oler su composición química. Esto fue escrito hace minutos, tal vez 1 hora como máximo». «Entonces, ¿cómo llegó aquí?», gritó el cardenal Martínez, perdiendo por primera vez su compostura habitual. «¿Cómo?». Nadie respondió porque nadie tenía una respuesta. El Papa ordenó que se revisaran nuevamente todas las grabaciones de seguridad de las últimas horas. Pietro corrió a la sala de seguridad con 3 técnicos y volvió 30 minutos después con el mismo resultado. Nada, nadie se había acercado al despacho papal. Las cámaras no mostraban absolutamente nada inusual. El cardenal Kowalski, que había permanecido en silencio durante todo este intercambio, finalmente habló con la sabiduría de sus muchas décadas de experiencia. «Hermanos, creo que estamos siendo testigos de algo que no sucede desde los tiempos de los primeros apóstoles. Estamos siendo testigos de una manifestación directa de una voluntad que trasciende las leyes naturales». Todos lo miraron intensamente. «¿Está diciendo que esto es divino?», preguntó el cardenal Martínez. «No me atrevo a decir si es divino o no», respondió Kowalski. «Solo digo que es más allá de lo natural. Y cuando lo sobrenatural irrumpe en lo natural, siempre hay un propósito, siempre hay un mensaje». El Papa tomó una decisión inmediata. «Esta noche nos quedaremos todos aquí, en este despacho, los 7, más Pietro y los guardias. Si aparece otra carta, la veremos aparecer con nuestros propios ojos. Nadie puede decir que estamos locos y todos somos testigos del mismo fenómeno». Los cardenales aceptaron sin vacilación. Se trajeron sillas, se preparó café, se colocó una mesa limpia en el centro de la habitación con una hoja de papel en blanco y una pluma justo en medio. Si algo iba a escribirse, lo verían hacerlo. La noche cayó sobre Vaticano como una manta negra. Las luces de Roma brillaban a lo lejos, pero dentro del despacho papal la atmósfera era de tensión casi insoportable. Los hombres hablaban en susurros, como si tuvieran miedo de despertar algo que era mejor dejar dormido. El cardenal Sarah estaba sentado en una esquina, sus manos entrelazadas en oración constante, su rostro mostrando una mezcla de terror y resignación. «Hermanos, quiero que se imaginen esta escena. Los hombres más poderosos de la Iglesia Católica reunidos en una habitación, esperando a que suceda lo imposible. ¿Creen que estaban asustados? ¿Creen que dudaban de su fe o que esto fortalecía su creencia? Comenten porque realmente quiero saber qué piensan. Y si este vídeo les está pareciendo increíble, regálenme un like porque me ayuda enormemente a seguir trayéndoles este contenido exclusivo». El reloj marcó las 10 de la noche. Nada. Las 11. Nada. La medianoche llegó con el sonido lejano de las campanas de las iglesias de Roma, pero en el despacho todo permanecía normal. El cardenal Chen comenzaba a cabecear de sueño. El cardenal Martínez revisaba documentos en su teléfono. Pietro servía otra ronda de café. Y entonces, a las 12:17 de la madrugada, sucedió. La pluma en el centro de la mesa comenzó a temblar. Al principio era tan sutil que nadie lo notó, pero el cardenal Sarah, cuya atención nunca había abandonado esa mesa ni por un segundo, fue el primero en verlo. «Santidad», susurró, su voz apenas audible. «Miren la pluma». Todos los ojos se volvieron hacia el centro de la habitación.
La pluma ahora temblaba visiblemente, moviéndose ligeramente de lado a lado como si una brisa invisible la estuviera tocando. Pero no había brisa. Las ventanas estaban cerradas. Las puertas estaban cerradas. El aire estaba completamente quieto. El cardenal O'Brien se puso de pie lentamente. «Nadie se mueva», ordenó con voz firme. «Nadie hable. Solo observen». El temblor de la pluma se intensificó. Comenzó a vibrar más rápidamente, como si estuviera siendo sostenida por manos invisibles que luchaban por controlarla. Y entonces, ante los ojos completamente abiertos de 8 hombres adultos, 5 de ellos cardenales de la Iglesia Católica, uno de ellos el Papa mismo, la pluma se levantó. Se levantó de papel, flotando aproximadamente 1 centímetro en el aire, sin ningún soporte visible, sin ninguna explicación física posible. El cardenal Martínez se persignó rápidamente. El cardenal Che murmuró una oración en mandarín. Pietro cayó de rodillas. Los guardias suizos, entrenados para enfrentar amenazas físicas, no sabían cómo reaccionar ante algo que desafiaba toda lógica. La pluma flotó durante aproximadamente 5 segundos que parecieron 5 eternidades. Y entonces, con un movimiento fluido y natural que ningún truco de magia podría replicar, descendió hasta el papel y comenzó a escribir. El sonido de la pluma raspando el papel resonó en el silencio absoluto de la habitación como un grito. Cada trazo, cada curva, cada punto era ejecutado con una precisión perfecta. La caligrafía era inconfundiblemente la del cardenal Sara. Todos reconocían esos trazos serenos y disciplinados que había perfeccionado durante décadas de escribir documentos teológicos. El cardenal Sara se agarró el pecho con ambas manos. «Santidad», jadeó, «eso es mi letra. Eso es exactamente mi letra. Pero yo no estoy tocando nada. Estoy aquí. Todos me están viendo. Yo no estoy haciendo eso». El Papa, a pesar del terror que claramente sentía, mantuvo su posición con una valentía extraordinaria. «Nadie se mueva», ordenó con voz firme. «Necesitamos ver qué va a escribir». Las palabras comenzaron a tomar forma en el papel, letra por letra, palabra por palabra. «Escribo porque ya lo has vivido. El que renunció, renunció antes de tiempo. Lo que viene no se puede detener». Y entonces la pluma ejecutó una firma perfecta. Robert Sara, la misma firma que el cardenal había usado miles de veces en su vida. Cada curva idéntica, cada detalle exacto. Cuando la última letra fue trazada, la pluma cayó al papel con un pequeño sonido seco. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier silencio que esos hombres hubieran experimentado jamás. Era como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. El cardenal O'Brien fue el primero en moverse. Se acercó a la mesa lentamente, como quien se aproxima a un animal salvaje. Tomó el papel con manos temblorosas y lo examinó bajo la luz. «La tinta está húmeda», anunció. «Esto se acaba de escribir hace segundos». Hermanos, imaginen lo que estos hombres estaban sintiendo. No estaban viendo un vídeo. No estaban escuchando una historia. Esto estaba sucediendo frente a sus ojos. ¿Cómo procesarían ustedes algo así? ¿Cómo mantendrían la cordura? Díganme en los comentarios porque necesito saber si ustedes habrían sido más valientes que yo. Porque les confieso que si yo hubiera estado ahí, probablemente habría salido corriendo. Y si están disfrutando este video, por favor compártanlo porque esta historia necesita ser conocida. De repente, el cardenal Sara gritó y todos se volvieron hacia él. El cardenal se estaba mirando las manos con una expresión de horror absoluto. «Santidad, mire mis manos». Extendió sus palmas hacia la luz y lo que todos vieron hizo que varios de ellos dieran un paso atrás. Las manos del cardenal estaban manchadas de tinta. Tinta fresca que le cubría los dedos, especialmente el pulgar, el índice y el dedo medio de su mano derecha. Exactamente los dedos que se usan para sostener una pluma al escribir. Pero yo no toqué nada», tartamudeó el cardenal. «Yo estaba sentado aquí. Todos me vieron. Yo no me moví. No toqué esa pluma. No me acerqué a esa mesa. ¿Cómo es posible que tenga tinta en las manos?» El cardenal O'Brien se acercó rápidamente y examinó las manos de Sara. «Es la misma tinta», confirmó. «La misma composición, el mismo color. Y está fresca, muy fresca». El Papa cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió, había tomado una decisión. «Cardenal Sara», dijo con voz solemne, «entienda lo que está sucediendo. Algo está usando su esencia, su firma, su presencia como un conducto. No está escribiendo contra usted, está escribiendo a través de usted». «Pero, ¿por qué?», preguntó Sara, su voz quebrándose por primera vez.
¿Por qué yo? ¿Qué he hecho para merecer esto? El cardenal Kowalski se acercó y puso una mano paternal en el hombro de Sara. Tal vez no se trata de lo que has hecho, hijo. Tal vez se trata de lo que representas. Eres conocido en todo el mundo como un hombre de obediencia absoluta, de disciplina inquebrantable. Si este fenómeno puede hacer que incluso tú parezcas estar renunciando, entonces el mensaje que está enviando es increíblemente poderoso. ¿Qué mensaje?, preguntó el cardenal Chen. Kowalski miró el papel con la escritura fantasmal. Un mensaje sobre la obediencia, sobre la renuncia, sobre el tiempo mismo. Escribo porque ya lo has vivido. ¿Qué significa eso? Significa que de alguna manera, en algún lugar, en algún momento, estas palabras ya fueron vividas, ya fueron experimentadas. Estamos viendo un eco de algo que ya sucedió o que está destinado a suceder. El Papa se acercó a la mesa y tomó el papel. Lo leyó en voz alta para que todos pudieran escuchar claramente. Escribo porque ya lo has vivido. El que renunció, renunció antes de tiempo. Lo que viene no se puede detener. Reflexionó durante varios minutos. El que renunció, renunció antes de tiempo. ¿Quién renunció? El cardenal Martínez se enderezó bruscamente. Santidad, ¿podría estar refiriéndose al Papa Benedicto XVI? Él renunció en 2013, algo que no había sucedido en siglos. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. El Papa Benedicto XVI había renunciado al papado en circunstancias que muchos consideraban misteriosas. Fue la primera renuncia papal en casi 600 años. Su decisión había sacudido a la Iglesia hasta sus cimientos y había generado innumerables teorías y especulaciones. Es posible, continuó Martínez, que esta manifestación esté conectada de alguna manera con aquella renuncia, que haya algo que no se completó, algo que quedó pendiente. El Papa negó con la cabeza lentamente. No nos apresuremos a conclusiones. Podría referirse a cualquier renuncia, cualquier abdicación a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero hay algo más en este mensaje que me perturba profundamente. Lo que viene no se puede detener. ¿Qué viene? ¿Qué es lo que no se puede detener? Nadie tenía una respuesta. Y entonces, justo cuando parecía que la noche no podía volverse más extraña, sucedió algo que confirmaría que este fenómeno estaba lejos, muy lejos de terminar. El papel que sostenía el Papa comenzó a brillar nuevamente. Pero esta vez el brillo era más intenso, casi cegador. El Santo Padre casi lo suelta del soc, pero logró mantenerlo firme. Hermanos, denle like ahora mismo si quieren saber qué sucedió después, porque lo que viene es absolutamente aterrador. Y suscríbanse porque tengo muchas más historias del Vaticano que les van a volar la mente. Las palabras en el papel comenzaron a moverse. No físicamente, pero sí visualmente, como si estuvieran siendo reescritas una y otra vez por una mano invisible. Las letras se difuminaban y se volvían a formar, cambiando de posición, reorganizándose. Y entonces, ante los ojos de todos, una nueva frase apareció debajo de la firma. Ya no estoy donde me buscan. No intenten detener lo que está escrito. Me iré antes de que me llamen. El brillo se desvaneció dejando el nuevo texto perfectamente legible, escrito con la misma tinta, en la misma caligrafía. El cardenal Sara se puso de pie abruptamente. Santidad, eso suena como una despedida, como si fuera a desaparecer. El Papa miró al cardenal con una expresión que mezclaba preocupación, determinación. Por eso precisamente no lo dejaremos solo ni por un segundo. Si algo va a suceder, será delante de testigos. No permitiré que este fenómeno lo arrastre a la oscuridad sin que sepamos qué está pasando. Se organizó una vigilancia aún más estricta. El cardenal Sara fue llevado de regreso a sus aposentos, pero esta vez 4 guardias suizos se posicionaron dentro de la habitación con él, con órdenes de no quitarle la vista de encima ni por un instante. 2 guardias más fueron colocados en el pasillo fuera de su puerta. Cámaras de seguridad adicionales fueron instaladas apuntando directamente a su cama. Si el cardenal iba a desaparecer como la carta sugería, sería capturado en vídeo. El resto de la noche transcurrió sin más incidentes, pero nadie pudo dormir. El Papa pasó las horas antes del amanecer en su capilla privada, orando con una intensidad que no había experimentado en años. Los otros cardenales se dispersaron a sus propias habitaciones, pero todos estaban en contacto constante a través de sus teléfonos. A las 5 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a teñir el cielo de Roma con tonos rosados, sucedió lo impensable. Uno de los guardias que vigilaba al cardenal, Sara, salió corriendo al pasillo gritando: «¡Vengan rápido! Algo está pasando». Pietro, que no se había alejado del área, corrió inmediatamente hacia los aposentos del cardenal. Lo que vio cuando entró lo dejó petrificado.
El cardenal Sara estaba sentado en su escritorio, pero sus ojos estaban cerrados, su cabeza inclinada hacia adelante y su mano derecha se movía sobre un papel escribiendo furiosamente. Pero el cardenal claramente no estaba despierto. Su respiración era profunda y regular, el tipo de respiración que solo se tiene durante el sueño profundo. Sus párpados no parpadeaban. No había ningún signo de consciencia. Y sin embargo, su mano escribía con precisión perfecta, formando palabras, oraciones, párrafos enteros. Los guardias estaban paralizados, sin saber si debían despertar al cardenal o dejarlo continuar. Pietro tomó la decisión de llamar inmediatamente al Papa. Cuando el Santo Padre llegó 3 minutos después, acompañado por los 5 cardenales de consejo, encontraron al cardenal Sara todavía escribiendo, todavía dormido, aparentemente ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. El cardenal O'Brien se acercó cautelosamente y pasó su mano frente a los ojos cerrados de Sara. No hubo reacción. Está en un trance profundo, diagnóstico. Su conciencia está completamente ausente, pero su cuerpo continúa funcionando, ejecutando algún programa que no proviene de su voluntad consciente. Hermanos, esto es escritura automática, un fenómeno que ha sido documentado en casos de posesión y en ciertos estados alterados de conciencia. ¿Deberíamos despertarlo?, preguntó el cardenal Chen. No todavía, respondió O'Brien. Necesitamos ver qué está escribiendo. Podría ser importante. Esperaron en silencio tenso mientras la mano del cardenal Sara continuaba su trabajo inexorable. Finalmente, después de aproximadamente 10 minutos, la mano se detuvo. La pluma cayó sobre el escritorio con un pequeño sonido metálico, y el cardenal Sara inhaló profundamente, como alguien que emerge de debajo del agua después de estar sumergido demasiado tiempo. Sus ojos se abrieron lentamente, desorientados, confundidos. «Santidad», murmuró, su voz ronca. «¿Qué hace aquí? ¿Qué hora es?» El Papa se acercó y puso una mano en el hombro del cardenal. «Cardenal Sara, ¿recuerda lo que acaba de hacer?» Sara miró alrededor, viendo los rostros preocupados que lo rodeaban. ¿Hacer? Yo estaba durmiendo. Estaba soñando con algo extraño, algo sobre escribir cartas, pero eran solo sueños. No recuerdo con claridad. Mire su mano derecha, instruyó el Papa. El cardenal bajó la vista y vio que sus dedos estaban cubiertos de tinta fresca. Luego vio el papel sobre su escritorio, cubierto de su propia caligrafía. Su rostro se puso completamente blanco. «No», susurró. «No. Yo no escribí esto. Yo estaba dormido. Lo juro por Dios Todopoderoso. Yo estaba dormido». «Los guardias pueden confirmarlo», dijo Pietro. «Nunca se despertó, cardenal. Escribió todo eso mientras dormía profundamente». El cardenal Sara tomó el papel con manos temblorosas y comenzó a leer. A medida que sus ojos recorrían las líneas, su expresión pasaba del miedo al horror absoluto. Cuando terminó, dejó caer el papel como si quemara. «Santidad, esto es una profanación de todo lo que soy. Esto es usar mi cuerpo como un instrumento contra mi voluntad». El Papa recogió el papel y leyó en voz alta para que todos pudieran escuchar. «Ya no estoy donde me buscan. No intenten detener lo que está escrito. Me iré antes de que me llamen. El tiempo se pliega cuando la obediencia es absoluta. Lo que fue será lo que será. Robert Sara». Pero había más. En la parte inferior del papel, escrita en letra más pequeña pero igualmente precisa, había una nota adicional. «Cuando suene la hora séptima, entenderán dónde estoy. Si buscan antes, no encontrarán nada». El cardenal Kowalski examinó el texto con atención. «La séptima hora», murmuró. «Otra vez la séptima hora. Esto no puede ser coincidencia. En la tradición de la Iglesia, la séptima hora del día, que corresponde aproximadamente a la 1 de la tarde según el tiempo romano, es considerada una hora de oración importante, pero también podría referirse a las 7 de la tarde según nuestro tiempo moderno». El Papa miró su reloj. «Son las 5:15 de la mañana. Si la carta se refiere a las 7 de la tarde, tenemos casi 14 horas de espera. Si se refiere a la 1 de la tarde, tenemos aproximadamente 8 horas. En cualquier caso, sugiero que mantengamos la vigilancia estricta y esperemos a ver qué sucede». Pero el cardenal Martínez tenía una expresión preocupada. «Santidad, la carta dice me iré antes de que me llamen. ¿Y si el cardenal Sara realmente desaparece? ¿Y si este fenómeno tiene el poder de transportarlo físicamente a algún lugar? Entonces lo seguiremos», respondió el Papa con determinación. «Sea donde sea que vaya, encontraremos una manera de traerlo de vuelta».
Hermanos, si están al borde de sus asientos ahora mismo, imaginen cómo se sentían estos hombres viviendo esto en tiempo real. Denle like si quieren que continúe contando estas historias increíbles del Vaticano. Y compartan este video porque el mundo necesita saber que hay cosas que suceden detrás de esos muros antiguos que desafían toda explicación. Las horas siguientes fueron de tensión insoportable. El cardenal Sara fue mantenido bajo vigilancia constante, pero ahora también con equipos médicos monitoreando sus signos vitales. Si iba a desaparecer o a sufrir algún tipo de evento médico, estarían preparados. Se colocaron rastreadores GPS en su ropa por si acaso. Se tomaron muestras de sangre para análisis posterior. Todo lo que la ciencia y la tecnología moderna podían ofrecer fue utilizado. Pero todos sabían en el fondo de sus corazones que si este fenómeno era verdaderamente sobrenatural, ninguna de esas precauciones serviría de nada. A las 12 del mediodía, el cardenal Sara pidió permiso para orar en su capilla personal. El Papa lo autorizó pero insistió en que los guardias permanecieran con él. Sara se arrodilló frente al altar y comenzó a rezar el rosario en voz baja.